Bien, pues para aquellos que no estáis pudiendo acudir a clase, voy a grabar este vídeo intentando explicar el siguiente apartado que vamos a abordar en las sesiones didácticas, que es el del nacionalismo, el surgimiento del nacionalismo y de la idea de nación. Esta es una cuestión un tanto compleja, es un apartado quizás con una mayor profundidad teórica, que por lo tanto del que por lo tanto me podéis preguntar cualquier clase de duda que os surja, porque entiendo que a distancia quizás no se comprenda tan bien como si pudierais acudir a clase y participar de los debates y las dudas que están surgiendo en el aula en torno a este tema, ¿vale? En fin, lo primero que quería transmitiros en relación a las naciones y a los nacionalismos es que contra lo que a veces se puede pensar son un concepto un tanto reciente, bastante reciente, ¿no? La idea de patria no tiene un origen milenario, como a veces ven del discurso nacionalista, es decir, los pueblos prerromanos que había, por ejemplo, en la península ibérica no se sentían españoles, ¿no? Tampoco, desde luego, cuando la península estaba bajo dominación romana, tampoco la Edad Media, ¿no? Las formas de identidad de las sociedades han sido, a lo largo de la historia, más bien otras, han sido la religión o han sido el pueblo, la localidad, los vecinos, más que la nación, más que la patria. ¿Mm? La idea de patria, la idea de nación es un producto fundamentalmente del siglo XVIII y del siglo XIX, aunque tuviera algunos antecedentes previos. Otro de las ideas que he intentado transmitir en relación a esta cuestión de las naciones y del nacionalismo es que la nación, es que la patria es una realidad mucho más artificial de lo que pensamos a priori. Es decir, tendemos a pensar que es la existencia previa de una nación o de una patria la que genera el patriotismo y el nacionalismo. Pero aunque hay una dialéctica, aunque hay una interrelación entre patria y patriotismo, entre nación y nacionalismo, generalmente el proceso sucede a la inversa, ¿no? Son los nacionalismos, son los movimientos patrióticos los que generan las patrias, los que generan las naciones y no al revés. La nación tiene mucho de artificio, ¿no? De invención, de imaginación, ¿no? De creación de tradiciones que no existían antes, por ejemplo, de estandarización y fijación de una serie de costumbres que no estaban extendidas antes de que los movimientos nacionalistas las impulsaran, ¿no? De homogeneización y difusión de lenguas que antes tenían un alcance pues mucho menor, ¿no? Y presentaban unas características mucho más plurales, ¿no? Por poner algunos ejemplos concretos que permitan entender esto, ¿no? A la altura de 1789, del año en el que se produce la Revolución Francesa, se ha calculado que apenas un 40% de los habitantes de Francia manejaban de una manera satisfactoria el francés. Existían, por contra, multitud de lenguas locales y regionales, como el gascón, como el bretón, como el occitano, etcétera, etcétera, etcétera. Una situación parecida sucedía en España. Quizás aquí el castellano tenía una mayor extensión y una mayor difusión, sus variedades regionales eran muy amplias y hacían que un habitante, por ejemplo, de Asturias, apenas se pudiera entender en una conversación oral con un andaluz. ¿Eh? Muchas de las lenguas que hoy están en proceso de desaparición o que tienen un alcance muy minoritario, estoy pensando, qué sé yo, en el aragonés, en el leonés, en el navarro, en el aragonés navarro, mejor dicho, o en el asturiano, antes de que se produjesen, digamos, los movimientos nacionalistas del siglo XIX y se construyese el Estado liberal en España, pues tenían un vigor mucho mayor, ¿no? Había una mayor dispersión lingüística. Si nos vamos a Italia, la situación era todavía más exagerada, ¿no?
antes de que se produjera el proceso de unificación política de Italia. Italia estaba dispersa, lo vamos a ver también en clase, en muchos estados, en muchos reinos, antes de, digamos, de la década de los 60 del siglo XIX, que inicia su proceso de unificación. Digo, antes de que se iniciara esta unificación política de Italia, un porcentaje muy mínimo de habitantes de esta península manejaban algo parecido a lo que hoy en día es el italiano, ¿no? Lo mismo sucede con las banderas, lo mismo sucede con los himnos, con todo este tipo de símbolos que asociamos a la patria, que asociamos a la nación y que parece que llueven del cielo casi de una forma natural y que en realidad pues son producto de iniciativas políticas, de agendas impulsadas desde los gobiernos, impulsadas desde los estados y que van calando poco a poco entre la población y creando en esta una suerte de sentimiento de patria o de pertenencia a una nación, ¿no? Aunque quizás he sido un tanto farragoso en la manera de expresarme durante estos primeros 5 o 6 minutos de vídeo, lo fundamental que tenéis que comprender de lo que he dicho hasta ahora es que son los movimientos nacionalistas los que generan la nación, más que la nación los que generan los movimientos nacionalistas. Eso no quiere decir, ¿no?, que el nacionalismo sea un invento que se construye desde la nada, ¿no? Y que por lo tanto cualquier proyecto de nación resulte viable. Posiblemente si hubiera surgido un movimiento nacionalista en la Europa del 19 que hubiera planteado, pues, por ejemplo, que Inglaterra y España pertenecen a la misma nación, este no hubiera tenido ningún tipo de éxito, ¿no? Porque las diferencias lingüísticas son muy amplias, porque la religión predominante, absolutamente hegemónica en la península ibérica era la cristiana católica, mientras que en Inglaterra eran una variedad de iglesias protestantes y un largo etcétera, ¿no? Los nacionalismos son los que se inventan, son los que crean de una manera más o menos artificial a la nación, pero lo hacen sobre la base de unos materiales previos que sí, que existen, que sí que tienen una naturaleza más o menos objetiva, pues ciertas costumbres, ciertas tradiciones, especialmente también el uso de determinadas lenguas o modos lingüísticos, y si no logran apoyarse en esos sustratos previos, pues muy difícilmente van a tener éxito y van a lograr generar esos sentimientos patrióticos y esos sentimientos nacionales que buscan los nacionalismos. Parece que estamos dando muchas vueltas a la idea de nación y de nacionalismo y todavía no hemos elaborado o no expresado una definición de lo que es exactamente el nacionalismo. Vamos a ello, ¿no? El nacionalismo es, dicho de una manera muy sencilla, un movimiento político que considera que la humanidad está dividida en naciones, naciones cuyo criterio de diferenciación puede ser o es generalmente un criterio de tipo cultural, ¿no? Es decir, grupos, colectividades humanas que tienen diferencias en su lengua, en sus costumbres, en sus tradiciones, en su manera de pensar, ¿no? Ese es el planteamiento del nacionalismo. Y que considera además que cada una de estas naciones debe contar con un Estado propio, debe contar con un gobierno independiente. Por eso, por ejemplo, los movimientos nacionalistas que hoy estamos viendo que proliferan en algunas zonas de España, como en Cataluña o en el País Vasco, reivindican la independencia de esos territorios o al menos su derecho a decidir si quieren constituirse o no en un Estado independiente al español. Del mismo modo, el nacionalismo español defenderá que aquellos territorios, que Cataluña, que el País Vasco, forman parte de la nación española y por lo tanto no gozan de ninguna posibilidad de ejercer un derecho a la autodeterminación o de independizarse, ¿no? En síntesis y en resumen, el nacionalismo es un movimiento que considera que la humanidad está dividida en naciones y que estas naciones deben tener estados propios. El nacionalismo surge en el siglo XIX y surge ligado, al menos en origen, a estas revoluciones contra el antiguo régimen que hemos venido estudiando. Y no es casual. No es casual, en primer lugar, porque invocar la pertenencia a una nación facilitaba mucho el combate contra el antiguo régimen y, en particular, contra el absolutismo, es decir, contra aquel régimen político o aquella idea política que planteaba que el poder legítimo recaía en el rey.
Los primeros nacionalismos, que serán unos nacionalismos revolucionarios, defenderán que el poder no debería recaer en el rey, sino que debería recaer en el conjunto de la nación, ¿no? Que el poder en Francia tenía que estar en manos de la nación francesa, que es tanto como decir de una colectividad que podemos entender como pueblo francés, que el poder en Inglaterra tenía que estar en manos de la nación inglesa y así, etcétera, 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 ¿no? Los nacionalismos también surgen en el siglo XIX o en el siglo XVIII porque se dan una serie de condiciones que posibilitan que tengan éxito. ¿Cuáles son estas condiciones? Pues bueno, pensad que es eh, en esta época de los siglos XVIII y XIX, cuando se está produciendo un gran avance en los transportes y en las comunicaciones, ¿no? Particularmente a partir del siglo XIX nos encontraremos con la extensión del ferrocarril. Eso provoca que dentro de unas fronteras de un Estado se produzcan mucho más movimientos de gente, ¿no? Pensad que antes del siglo XIX, incluso durante el siglo XIX en muchas zonas, lo más habitual es que una persona apenas saliera de su pueblo o como mucho lo que conociera más allá de la frontera de su pueblo fuera la ciudad más cercana o los pueblos de su comarca, ¿no? Esto empieza a cambiar en el siglo XIX, la gente empieza a moverse por el territorio, ¿no? Gracias a esos avances en los medios de transporte y esto desde luego facilita que ciertas costumbres que antes tenían un carácter mucho más localizado en pueblos, en comarcas, empiecen a adquirir una difusión más amplia y facilita también que las distintas lenguas pues se conviertan en lenguas más homogéneas y comiencen a ser conocidas entre la población de todo un territorio, ¿no? Que todos los franceses sepan francés, que todos los ingleses sepan inglés, que todos los españoles sepan un castellano pues más o menos parecido, etcétera, 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 ¿no? La mejora de los transportes facilita, por ende, el surgimiento del nacionalismo, ¿no? También la aparición de los primeros sistemas educativos de carácter universal. Antes del siglo XIX, la mayoría de la gente no acudía a la escuela, ¿no? Aunque esto está un poco en revisión por parte de las investigaciones historiográficas. Durante el siglo XIX, desde luego, y sobre todo también ya en el siglo XX, se empiezan a instituir sistemas de educación pública o al menos gratuita, cuanto menos al nivel de la educación primaria, ¿no? Hasta los 10, 11, 12 años, según el caso del país al que fijemos nuestra atención, ¿no? Y en estos sistemas educativos se inculcaba a los alumnos, pues, el amor a la patria, la idea de que pertenecían a una nación, que, insisto, es una idea novedosa en el siglo XIX, la difusión y el conocimiento de los símbolos nacionales, también inventados durante este siglo, pues la bandera tricolor francesa o la bandera tricolor alemana o la bandera rojigualda española, que tiene su origen en el 18, pero es a lo largo del 19 cuando se construye como una bandera nacional, etcétera, etcétera, ¿no? También el siglo XIX es el siglo de la prensa, ¿no? De la aparición de los periódicos de masas, más adelante, ya en el siglo XX, de la difusión de la radio y estos nuevos medios de comunicación pues son un canal para que se vayan generando costumbres en común, ¿no? Entre los habitantes de un país y también para que se extiendan estos sentimientos nacionales o patrióticos, ¿no? Por lo tanto, dos ideas clave hasta ahora, tres ideas clave hasta ahora. La primera, que es que la aparición de las ideas nacionalistas, esas ideas que defienden que la humanidad está dividida en naciones y que cada una de estas naciones tiene que contar con un Estado, es una idea propia del siglo XIX, que aparece en el contexto de la lucha contra el antiguo régimen porque se invoca la soberanía, es decir, el poder legítimo de la nación frente al poder de los monarcas absolutos, y que se producen una serie de cambios que facilitan que estas ideas nacionalistas tengan éxitos. Cambios como la difusión de nuevos medios de transporte y la mejora de las comunicaciones, la extensión de unos sistemas educativos que van a promover los sentimientos patrióticos o nacionalistas, o la aparición de una prensa de masas que también va a contribuir a ello, ¿no? También va a tener un tono, un carácter patriótico.
Vale, dicho todo esto, ahora convendría distinguir entre los distintos tipos de nacionalismos y las funciones, los objetivos que estos tienen. En primer lugar, me gustaría realizar una distinción entre lo que pudiéramos denominar un nacionalismo político y un nacionalismo cultural. El nacionalismo político, aunque no niega generalmente que cada nación se distingue por determinadas costumbres de carácter cultural, va a poner el énfasis en la unidad política de la nación, en la existencia de unas leyes comunes, de una legalidad común, en el respeto y la adhesión a una constitución. Va a plantear el nacionalismo político que es francés quien acepta el sistema político francés con independencia de sus orígenes culturales, de la religión que practique o incluso de la lengua que hable. El nacionalismo político lo podemos vincular a una idea más moderna, más reciente, planteada por ejemplo por Habermas, que es aquella del patriotismo constitucional. Mi patria son los derechos que están establecidos en una constitución y no una suerte de identidad cultural homogénea, invariable, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, los nacionalismos políticos se identifican con la adhesión a los estados existentes, ¿no? Y sus fronteras, ¿vale? Los nacionalismos culturales, por contra, van a hacer mucho más hincapié en la existencia de toda esa suerte de tradiciones, costumbres, lengua, etcétera, 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 que definirían supuestamente a cada una de las naciones. Los nacionalismos culturales tienden a defender también que la nación no es una construcción artificial de una determinada construcción artificial, sino que es algo que existe realmente, es una realidad objetiva y además suelen plantear que es algo eterno, ¿no? Ahí es muy claro el concepto alemán de Volksgeist, espíritu del pueblo, surgido dentro del nacionalismo romántico, ¿no? De Fichte, de Herder, luego asumido más tarde incluso por los nazis, en una versión muy extrema, que defiende que cada pueblo tiene una especie de esencia nacional que se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Que tiene un carácter incluso milenario y que es poco menos que imposible de romper, ¿vale? Por lo tanto, esa diferencia entre un nacionalismo político que va a defender que la nación son sobre todo sus leyes y su modelo político y su democracia incluso, y un nacionalismo cultural que considera que la nación se caracteriza por una serie de costumbres concretas, una lengua concreta, una psicología de un determinado pueblo, una mentalidad colectiva, que además es homogénea, que además es invariable y que además tiene un origen centenario o incluso milenario y va a ser además eterno, ¿no? La idea de Volksgeist en Alemania. Junto a esta distinción entre un nacionalismo político y un nacionalismo cultural, yo haría otra entre un nacionalismo progresista y un nacionalismo conservador. Cuando hablamos de nacionalismo progresista, me estoy refiriendo sobre todo al uso del concepto de nación para luchar contra el antiguo régimen, ¿eh? Para defender que el poder legítimo no descansa en un rey absoluto, sino que descansa en el conjunto de la comunidad nacional. En este sentido, tanto la Revolución Francesa de 1789 como sobre todo la Revolución del 30 y más todavía las revoluciones de 1848, estoy pensando especialmente territorios como Italia y como en Alemania, van a tener una fuerte impronta nacionalista. No es casualidad que hasta más o menos mediados del siglo XIX los revolucionarios europeos tiendan a llamarse a sí mismos patriotas. Pues patriota era la del revolucionario, incluyendo los situados más a la izquierda, ¿eh? Los jacobinos, por ejemplo, ¿no? Los jacobinos se reivindicarán a sí mismos en Francia como patriotas franceses, sin que esto signifique que su patriotismo fuera un patriotismo excluyente o que pretendiera que la revolución se encajara en las fronteras de Francia, ¿no? Ellos defendían que su patriotismo no iba a agredir a otros pueblos, no iba de oprimir a otros pueblos, iba de que estos también se liberaran, ¿no? Pero se liberaran para que
comunidades nacionales ejercieran el poder de manera democrática y ya no descansara ese poder en reyes absolutos o en grupos privilegiados como la nobleza y como el clero. ¿Vale? Pero el nacionalismo no será solo un nacionalismo progresista, también será un nacionalismo conservador. En este sentido, vemos como la idea de nación, que al principio generó mucho rechazo entre los grupos tradicionales, entre los grupos privilegiados, entre la nobleza y entre el clero, especialmente entre el clero. El clero decía, ¿qué carajo esto de nación? Nosotros lo que somos es cristianos, no españoles, no franceses, somos cristianos. Vamos a ver cómo con el tiempo esos grupos conservadores y reaccionarios le dan la vuelta y lo que defienden es que la nación está ligada a conservar las costumbres y las tradiciones tal y como están, intactas. Y que por lo tanto aquellos que quieran realizar transformaciones y que quieran realizar cambios en una sociedad, en su cultura, en su economía, en su política, son una especie de antipatriotas, ¿no? Porque están atacando las esencias, las costumbres nacionales. Le dan la vuelta al concepto de nacionalismo. Y también hay que decir otra cosa, ¿no? Que es que una vez el antiguo régimen es traicionado y aparece esa sociedad, ya lo sabéis, burguesa y capitalista, el concepto de nación y el concepto de patria, pues funciona fenomenal para ponerlo a servicio de los intereses de la burguesía. ¿En qué sentido? Que cuando tú vendes que a todos los españoles nos une la pertenencia a una patria común, pues te es relativamente fácil librarte de los conflictos que recorren esta sociedad. Y en particular te será mucho más fácil librarte del conflicto entre ricos y pobres, entre burgueses y obreros, que recorre inevitablemente casi a estas sociedades burguesas y capitalistas, ¿no? Dirá el discurso nacionalista burgués en este caso, obrero, obrera, no te levantes contra tu patrón, ¿no? No luches por la igualdad, porque al final todos compartimos la pertenencia a una misma patria. Progresistas, conservadores, no estéis peleados por motivos ideológicos, porque ambos sois franceses o sois italianos o sois alemanes o sois españoles. Fuera el conflicto, y especialmente fuera el conflicto social, fuera el conflicto entre clases. Aquí hay que decir otra cosa. Esto venía fenomenal para impedir la unidad de los de abajo, porque a partir del siglo XIX, especialmente su segunda mitad, lo que nos vamos a encontrar son con grandes movimientos migratorios en Europa, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los irlandeses que después de la gran hambruna que sufrirán en 1800, no recuerdo ahora la fecha exacta, la gran hambruna conocida por una mala cosecha de patatas, por la que tuvieron que emigrar más de 1 millón de irlandeses, ¿no? Y es el caso también de otros pueblos europeos, pues llenos de movimientos migratorios, ¿no? Polacos que se van a trabajar a Alemania, etcétera, ¿no? Esta época del siglo XIX, época de los grandes movimientos migratorios, y la idea de nacionalismo que sirve, pues lo estamos viendo ahora también, ¿no? Para enfrentar a unos trabajadores contra otros, ¿no? Que los trabajadores ingleses se consideren antes que trabajadores ingleses y que por lo tanto rechacen cualquier tipo de unidad con los trabajadores de origen irlandés, ¿no? Incluso que piensen que sus problemas en última instancia no descansan en las desigualdades sociales inherentes a la nueva sociedad burguesa, sino que descansan en que el irlandés le va a robar el trabajo y todo este tipo de discursos, ¿no? En fin, creo que no es el vídeo más claro que he hecho, pero espero que algo de ayuda os sirva. Pasaré algún tipo de esquema de esta cuestión para que lo veáis con mayor claridad y bueno, mañana haremos un ejercicio en clase sobre este tema y a vosotros os lo pasaré para que también lo podáis hacer.